Bienvenidos a mi canal. Hoy, tengo algo realmente especial preparado para ustedes, algo que estoy seguro que les va a encantar a todos los amantes de la NBA. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son las fotos más impactantes, las imágenes que capturan la esencia, la emoción, la épica de un partido de la NBA? Pues bien, han llegado al lugar correcto. Hoy nos sumergiremos en un viaje visual a través de la historia reciente del baloncesto, explorando algunas de las fotografías más increíbles que se han capturado en la cancha. Prepárense para ver imágenes que les dejarán sin aliento, fotos que cuentan historias, que congelan momentos de pura magia y que, sinceramente, te harán sentir como si estuvieras ahí mismo, viviendo la acción. Desde clavadas espectaculares hasta celebraciones eufóricas, pasando por momentos de pura tensión y estrategia, vamos a analizar fotos que definieron partidos, temporadas e incluso carreras enteras. Y créanme, cuando digo épicas me refiero a épicas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este festín visual, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los futuros vídeos llenos de análisis, curiosidades y, por supuesto, mucha pasión por el baloncesto. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, prepárense porque esto está por comenzar. Empecemos por una foto que para muchos es un símbolo de la determinación, la perseverancia y el espíritu de lucha. Hablo de la imagen de Michael Jordan volando hacia el aro, encestando ese tiro icónico en el sexto partido de las finales de la NBA de 1998 contra los Utah Jazz. Ya saben, ese tiro que algunos llaman el The Shot. La foto capta a Jordan en el momento exacto con su cuerpo en suspensión, desafiando la gravedad y el destino. Su mano extendida liberando el balón y la mirada, concentrada en el aro, reflejan una determinación inquebrantable. El fondo, el público enloquecido, las caras de los jugadores de Utah, todo contribuye a crear una atmósfera de pura tensión dramática. Esta imagen, además de inmortalizar un momento crucial en la historia de la NBA, nos recuerda que la grandeza requiere valentía, trabajo duro y, sobre todo, creer en uno mismo. Es una foto que transmite una historia completa en un solo fotograma. Analicemos con más detalle esta imagen. La fotografía, tomada desde un ángulo ligeramente bajo, enfatiza la elevación de Jordan. Su cuerpo, en una diagonal perfecta, se curva elegantemente hacia el aro. La luz, que parece provenir de focos intensos, resalta sus músculos, su expresión concentrada y el balón que está a punto de ser liberado. La sombra proyectada en el suelo acentúa aún más la sensación de vuelo, como si Jordan no estuviera simplemente saltando, sino levitando. La mirada de Jordan es fundamental. Sus ojos están fijos en el aro con una intensidad que revela el foco implacable que lo caracterizaba. No hay duda en su mirada, solo una certeza absoluta de que el balón entrará. Esta concentración, esta capacidad de aislarse de la presión, es lo que lo convirtió en el jugador que fue. El fondo es igualmente significativo. El público, un mar de rostros expectantes, está borroso, pero aún así se puede sentir la energía, la emoción contenida. Los jugadores de Utah Jazz, desesperados por defender, están dispersos en el fondo, sus expresiones de frustración y anticipación contrastan con la serenidad de Jordan. Todo en la foto converge para crear una sensación de dramatismo y suspense. Esta imagen no es solo una foto de baloncesto, es un retrato de la determinación. Es un recordatorio de que los momentos decisivos a menudo se definen por la tenacidad mental y la capacidad de actuar bajo presión. The Shot no fue solo un tiro ganador, fue la culminación de años de entrenamiento, sacrificio y una creencia inquebrantable en sí mismo. La foto es un testamento de esa creencia, un legado visual que inspira a atletas y aficionados por igual. Pasemos a otra imagen, esta vez protagonizada por LeBron James. ¿Recuerdan la clavada que le hizo a Jason Terry en las finales de la NBA de 2012, cuando jugaba para el Miami Heat? Bueno, la foto que captura ese momento es, sin lugar a dudas, una de las más impactantes de la historia. La imagen es puro poder. LeBron, con una fuerza descomunal, se eleva sobre Terry, que intenta desesperadamente evitar la embestida. La expresión de LeBron de pura concentración y furia, y la del pobre Terry, de absoluta incredulidad y derrota, son simplemente espectaculares. Es una foto que define la dominación física, la superioridad atlética y la capacidad de LeBron para, literalmente, intimidar a sus oponentes. Esta imagen se convirtió en un símbolo de la consagración de LeBron como una de las grandes superestrellas de la NBA. Profundicemos en esta imagen icónica.
La fotografía, tomada desde un ángulo que enfatiza la altura y la fuerza de LeBron, es una muestra de pura dominación atlética. LeBron en el cenit de su vuelo parece desafiar las leyes de la física. Su cuerpo tenso y musculoso se arquea sobre Terry, que está casi horizontal en el aire, intentando desesperadamente evitar la embestida. La expresión de LeBron es clave. Sus ojos están fijos en el aro, pero su rostro revela una mezcla de concentración y furia. La furia del competidor, la determinación de ganar, el deseo de someter. Es una expresión que intimida, que transmite un mensaje claro a sus oponentes: no hay espacio para ustedes aquí. La reacción de Terry es igualmente importante. Su rostro, una mezcla de sorpresa, incredulidad y resignación, es la imagen de la derrota. Su cuerpo, doblado y desprotegido, contrasta dramáticamente con la fuerza bruta de LeBron. Es una imagen que simboliza la superioridad de LeBron, su capacidad de elevarse por encima de sus oponentes, tanto física como mentalmente. El fondo, el público, los compañeros de equipo, están borrosos, pero aún así se puede sentir la energía, la emoción, el impacto del momento. El sonido de la clavada, el rugido de la multitud, la incredulidad de los comentaristas, todo se conjuga en esta imagen para crear un momento memorable. Esta foto no es solo una foto de baloncesto, es una declaración de poder. Es un recordatorio de la capacidad atlética y la dominación física que definen a LeBron. Es un símbolo de su ascenso a la cima del baloncesto, un legado visual que perdurará en la memoria de los aficionados por generaciones. La clavada sobre Terry no fue solo un punto, fue una obra de arte inmortalizada en una imagen que encapsula la esencia del poder y la determinación. Ahora, cambiemos un poco de escenario y vayámonos a una foto que no es tan conocida, pero que para mí es absolutamente increíble. Hablo de una imagen del legendario Allen Iverson, cruzándose a Tyronn Lue en las finales de 2001, jugando para los Philadelphia 76ers contra los Lakers. ¿Recuerdan ese movimiento? El crossover que dejó a Lue en el suelo y luego a Iverson encestando la canasta. La foto captura el momento exacto en que Iverson, con una agilidad y velocidad fuera de este mundo, ejecuta el regate, mientras Lue, con el cuerpo desequilibrado, intenta reaccionar. La expresión de Iverson de pura arrogancia y confianza, y la de Lue de sorpresa y frustración, son inolvidables. Esta imagen no solo es un gran momento deportivo, sino que también se ha convertido en un meme, un símbolo de la habilidad y la creatividad en el baloncesto. Es una foto que nos recuerda que el deporte puede ser arte en movimiento. Analicemos esta imagen, que ha trascendido el deporte y se ha convertido en un icono cultural. La fotografía, tomada desde una perspectiva baja, enfatiza la agilidad y la velocidad de Iverson. Su cuerpo está en movimiento con el balón pegado a la mano, en un gesto de control absoluto. El crossover es tan rápido que parece un borrón, una muestra de habilidad pura. La expresión de Iverson es clave. Su mirada es desafiante, llena de confianza y arrogancia. Es la mirada del artista que sabe que está a punto de crear una obra maestra. La expresión es un sello distintivo de la personalidad de Iverson, su desafío a las convenciones, su individualismo, su deseo de demostrar que era diferente. La reacción de Tyronn Lue es igualmente memorable. Su cuerpo está desequilibrado, sus rodillas flexionadas, en un intento desesperado por defender. Su rostro es una mezcla de sorpresa, frustración y, tal vez, un poco de admiración. Es la imagen del defensor que ha sido superado por la pura habilidad. El fondo, el público, los otros jugadores, están borrosos, pero contribuyen a la sensación de caos y emoción. El ambiente es eléctrico con el sonido del crujir de las zapatillas en la cancha, el rugido de la multitud. Esta foto no es solo una foto de baloncesto, es una obra de arte. Es un recordatorio de la habilidad, la creatividad y el individualismo que hacen del baloncesto un deporte tan fascinante. Es un símbolo de la rebeldía de Iverson, su capacidad de desafiar las expectativas y dejar una huella imborrable en la historia del deporte. El crossover sobre Lue no fue solo un movimiento, fue una declaración, una demostración de que el baloncesto puede ser una forma de expresión, una forma de arte. Y hablando de arte, no podemos dejar de lado una foto que captura un momento de pura celebración y camaradería, la foto de los Boston Celtics celebrando su campeonato de 2008. La imagen está llena de alegría, de abrazos, de sonrisas. Vemos a Kevin Garnett con los brazos en alto, gritando con toda su alma, a Paul Pierce, radiante, a Rajon Rondo compartiendo la felicidad.
El ambiente, el confeti y el trofeo Larry O'Brien en el centro de la escena, todo contribuye a crear una atmósfera de pura euforia. Esta foto, además de inmortalizar un logro deportivo, nos recuerda la importancia del trabajo en equipo, la amistad y la conexión emocional que se crea entre los jugadores. Profundicemos en esta imagen que destila pura felicidad. La fotografía, tomada desde un ángulo que abarca a todo el equipo, es una explosión de alegría. Los jugadores están en el centro del escenario, celebrando su victoria con un fervor que contagia. Kevin Garnett, con los brazos en alto y la boca abierta en un grito de alegría, es el centro de atención. Su expresión, de pura liberación y emoción, encapsula la intensidad de la victoria. Es un momento de catarsis, de liberación de años de esfuerzo y sacrificio. Paul Pierce, radiante y sonriente, comparte la felicidad de sus compañeros. Su expresión es de satisfacción y orgullo, el sentimiento de haber logrado algo grande. Rajon Rondo, más joven y enérgico, también se une a la celebración, irradiando entusiasmo y alegría. El confeti suspendido en el aire crea una atmósfera de magia y celebración. El trofeo Larry O'Brien en el centro de la escena simboliza el logro máximo, el objetivo final de toda temporada. El ambiente, la energía, la camaradería, todo se conjuga en esta imagen para crear un momento inolvidable. Es una foto que nos recuerda la importancia del trabajo en equipo, la amistad y la conexión emocional que se crea entre los jugadores. Esta foto no es solo una foto de baloncesto, es una celebración de la unidad. Es un recordatorio de que el deporte en su esencia es una expresión de alegría, compañerismo y la búsqueda de un objetivo común. Los Celtics de 2008 no solo ganaron un campeonato, crearon un momento de magia, inmortalizado en una imagen que perdurará en la memoria de los aficionados para siempre. Ahora alejémonos un poco de los momentos de gloria, y adentrémonos en un terreno más emocional, con una foto que captura la frustración y la tristeza de un jugador. Hablo de la imagen de Tim Duncan sentado en el banquillo con la mirada perdida, después de perder las finales de la NBA de 2013 contra el Miami Heat. La foto es un retrato de la decepción. Duncan, uno de los jugadores más consistentes y ejemplares de la historia, se muestra vulnerable, abatido, casi derrotado. La imagen, a pesar de su tristeza, nos muestra la humanidad de un atleta, la fragilidad que se esconde detrás de la fortaleza física y mental. Esta foto nos recuerda que el deporte a veces también tiene su lado oscuro, y que la derrota es parte inevitable del camino hacia la victoria. Analicemos esta imagen que revela la vulnerabilidad de un campeón. La fotografía, tomada desde una perspectiva que enfatiza la soledad de Duncan, es un retrato de la decepción. Duncan, sentado solo en el banquillo con la mirada perdida y la expresión de abatimiento, es la imagen de la derrota. Su postura, encorvada y resignada, transmite una sensación de peso y tristeza. Sus ojos, fijos en la nada, reflejan la frustración y el dolor de la derrota. Es un momento de introspección, de reflexión sobre el esfuerzo y el sacrificio que no fueron suficientes. La imagen contrasta con la fortaleza y la consistencia que Duncan siempre mostró en la cancha. Es un recordatorio de que incluso los atletas más grandes son humanos, y que la derrota puede ser dolorosa. El fondo, el ambiente del estadio, el murmullo de la multitud, todo contribuye a la sensación de soledad y tristeza. La imagen nos recuerda que el deporte a veces puede ser cruel, y que la victoria no siempre está garantizada. Esta foto no es solo una foto de baloncesto, es un retrato de la humanidad. Es un recordatorio de que la derrota es parte inevitable del camino hacia la victoria, y que la vulnerabilidad es una cualidad humana. La imagen de Duncan sentado en el banquillo con la mirada perdida, es un testimonio de la fragilidad que se esconde detrás de la fortaleza física y mental. Es un legado visual que nos recuerda que el deporte a veces nos muestra el lado más humano de sus protagonistas. Y hablando de emociones, ¿qué tal una foto que captura la pura intensidad de un duelo en la cancha? Pensemos en la imagen de Kobe Bryant, en su último partido, anotando 60 puntos. La foto capta a Kobe con la pelota en las manos, en pleno movimiento, con la mirada fija en el aro. El estadio lleno de aficionados, el ambiente, la tensión, todo contribuye a crear una sensación de epopeya, de despedida a un jugador legendario. Esta imagen es un homenaje a la pasión, la dedicación y el espíritu de lucha de Kobe, una leyenda que hasta el último segundo demostró que el baloncesto era mucho más que un deporte, era su vida. Profundicemos en esta imagen que es un homenaje a la leyenda de Kobe Bryant. La fotografía, tomada desde un ángulo que enfatiza la acción,
es un retrato de pura intensidad. Kobe con la pelota en las manos en pleno movimiento con la mirada fija en el aro, es el centro de atención. Su postura, dinámica y enérgica, transmite la pasión y la determinación que lo caracterizaron. Su mirada, concentrada y decidida, refleja su deseo de ganar, incluso en su último partido. Es un momento de pura intensidad, de conexión con el juego que amaba. El estadio, lleno de aficionados. El ambiente, la tensión, todo contribuye a crear una sensación de epopeya. Es una despedida a un jugador legendario, una leyenda que hasta el último segundo, demostró que el baloncesto era mucho más que un deporte, era su vida. La imagen captura la esencia de Kobe, su dedicación, su espíritu de lucha, su pasión por el juego. Es un homenaje a su carrera, a su legado, a su impacto en el baloncesto. Esta foto no es solo una foto de baloncesto, es un monumento a la leyenda de Kobe Bryant. Es un recordatorio de su pasión, su dedicación y su espíritu de lucha. Es un símbolo de su amor por el juego, un legado visual que inspirará a generaciones de aficionados. La imagen de Kobe en su último partido, anotando 60 puntos, es un testimonio de su grandeza, una imagen que perdurará en la memoria de los aficionados por siempre. No puedo dejar de mencionar una foto más reciente, que ha generado un impacto brutal. Me refiero a la imagen de Giannis Antetokounmpo, celebrando el campeonato de los Milwaukee Bucks en 2021. La foto captura a Giannis arrodillado en la cancha con el trofeo Larry O'Brien en sus manos, con lágrimas en los ojos. La imagen es una explosión de emociones, alegría, gratitud, alivio. El camino recorrido por Giannis, desde Grecia hasta la cima del baloncesto mundial, queda reflejado en su expresión, y nos recuerda que con trabajo duro y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad. Esta foto es un testimonio del poder de la superación personal. Analicemos esta imagen que celebra el triunfo de Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks. La fotografía, tomada desde un ángulo que enfatiza la emoción de Giannis, es un retrato de pura alegría y gratitud. Giannis, arrodillado en la cancha con el trofeo Larry O'Brien en sus manos, con lágrimas en los ojos, es el centro de atención. Su postura de rodillas con la cabeza inclinada, transmite una sensación de humildad y respeto por el logro alcanzado. Sus lágrimas, un símbolo de alegría, gratitud y alivio, reflejan el arduo camino recorrido para llegar a la cima del baloncesto mundial. El trofeo Larry O'Brien en sus manos simboliza la culminación de años de esfuerzo, trabajo duro y perseverancia. El camino recorrido por Giannis, desde Grecia hasta la cima del baloncesto mundial, queda reflejado en su expresión. El fondo, el ambiente del estadio, la celebración de sus compañeros de equipo, contribuyen a la atmósfera de euforia. La imagen nos recuerda que con trabajo duro y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad. Esta foto no es solo una foto de baloncesto, es un testimonio del poder de la superación personal. Es un recordatorio de que la perseverancia, la dedicación y el esfuerzo pueden llevar a la cima del mundo. La imagen de Giannis arrodillado en la cancha con el trofeo Larry O'Brien en sus manos y lágrimas en los ojos, es un legado visual que inspirará a generaciones de atletas y aficionados. Es un símbolo de la gratitud, el logro y la realización de los sueños. Y finalmente una foto que, aunque no es específicamente de un partido, merece estar en esta lista por su simbolismo y su impacto cultural, la icónica imagen de Magic Johnson y Larry Bird abrazándose después del partido de las finales de 1984. La foto captura la rivalidad y la amistad, el respeto mutuo, la conexión que trasciende el deporte. Magic y Bird, dos leyendas que definieron una era del baloncesto, nos muestran que al final del día, lo que importa es el espíritu deportivo, el compañerismo, el respeto por el rival. Esta foto es un recordatorio de que el baloncesto es mucho más que un juego, es una forma de vida. Profundicemos en esta imagen que trasciende el deporte. La fotografía, tomada después de un partido épico de las finales de 1984, es un símbolo de la rivalidad y la amistad. Magic Johnson y Larry Bird, dos leyendas que definieron una era del baloncesto, se abrazan en la cancha. Sus expresiones de respeto mutuo y admiración reflejan la conexión que trasciende el deporte. A pesar de la intensa rivalidad en la cancha, demuestran que el compañerismo y el respeto son más importantes. La imagen captura la esencia del espíritu deportivo. Nos recuerda que al final del día, lo que importa es el juego, la competencia, pero también el respeto por el rival. Esta foto no es solo una foto de baloncesto, es una lección de vida.
Es un recordatorio de que el deporte puede unir a las personas, independientemente de sus diferencias. Es un símbolo de la amistad, el respeto y la conexión humana. La imagen de Magic Johnson y Larry Bird abrazándose es un legado visual que inspirará a generaciones de atletas y aficionados. Es un testimonio de que el baloncesto es mucho más que un juego, es una forma de vida, una expresión de valores y principios. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este recorrido por algunas de las fotos más épicas de la NBA. Espero que hayan disfrutado este viaje visual tanto como yo disfruté preparándolo. Cada una de estas imágenes, como pudimos ver, cuenta una historia, refleja un momento único, un sentimiento, una emoción, que nos recuerda por qué amamos tanto este deporte. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuál de estas fotos les impactó más? ¿Tienen alguna otra foto que les parezca épica y que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos momentos inolvidables. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos sobre el mundo del baloncesto. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.